Corresponsales en línea, profesionales de primera, todos juntos en la 1110. Política internacional en Corresponsales en línea. La actualidad global desde cualquier lugar del mundo. Seguimos en Corresponsales en línea y ocupándonos de la dramática situación en la Franja de Gaza. Ustedes saben que ha habido, Sofía, en distintas ciudades del mundo muchas manifestaciones contra Israel, pero Francia, por ejemplo, las prohibió por brotes de antisemitismo horrorosos. O sea, sí. Es una situación muy difícil y por eso, para escuchar la voz de Israel, vamos a hablar, en este momento ya estamos, mejor dicho, en comunicación telefónica con Lior Hayat, portavoz de la Cancillería israelí. Hola, buen día, Lior, o buenas tardes para vos. Buen día, Buenos Aires, ¿qué tal? Bueno, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que realmente pasó con el soldado israelí? ¿Quién lo mató? Bueno, primero, es una pregunta muy clara. Son terroristas de Hamas que violaron el cese de fuego humanitario por sexta vez. Se dice, escuché hace unos minutos en las noticias que rompió el cese de fuego humanitario. El cese de fuego no se rompe. Se rompe porque alguien lo rompió y el Hamas por sexta vez en los últimos 3 semanas rompió cese de fuego y siguió atacando, y de hecho hace 5 minutos Hamas lanzó misiles a la ciudad de Tel Aviv. Y de hecho la gente que está ahora en Tel Aviv está en los refugios esperando a ver qué consecuencias tienen esos misiles. Perdón, en este momento los pobladores, los ciudadanos de Tel Aviv están en los refugios. Exactamente. Hace exactamente 5 minutos, a la hora 5 de hora de Israel, los terroristas de Hamas lanzaron misiles a la ciudad de Tel Aviv. Silvia Pisani, ¿estás ahí? Hola, Silvia Pisani desde Washington. Yo quería preguntarte, este lanzamiento de misiles que nos estás revelando en este momento, lanzamiento de cohetes, ¿qué efectos ha tenido sobre Tel Aviv? Bueno, gracias a Dios y gracias a la tecnología israelí, tenemos el sistema que se llama cúpula de hierro, que es un sistema que intercepta la gran mayoría de los misiles que lanzan los terroristas de Hamas. Aún así hay sirenas en Tel Aviv en esos momentos y los ciudadanos de Tel Aviv tienen alrededor de 90 segundos para llegar a los refugios, a las habitaciones blindadas que tienen las casas o a los búnkers que tiene en los colegios y lugares públicos. ¿Pero hay heridos o no? Por ahora no sabemos. Hablo de hace unos instantes. Realmente en esas situaciones, después de unos minutos, se sabe qué efecto tenían esos misiles. Señor, nuevamente, mirando, y gracias por estas noticias que nos das, mirando un poco más lo que ha estado ocurriendo estos días y el agravamiento del conflicto y la situación que se está viviendo, una pregunta que quería hacerte. Has reprochado a Hamas la interrupción de la tregua humanitaria. También se acusa a Israel de atacar ahora, hace poco, acaba de surgir la noticia de que han atacado una nueva escuela de Naciones Unidas. Quisiera tener tu impresión sobre eso. Bueno, la información que tengo que había un ataque israelí sobre un terrorista que estaba en motocicleta frente como 20 metros del colegio, y de hecho el ataque no ha sido dentro del colegio sino fuera del colegio, directamente a ese terrorista. No tengo más información que eso. También había un cambio del anuncio de la ONU diciendo que de hecho el ataque no ha sido al colegio sino alrededor del colegio. La situación en Gaza es muy complicada. Los terroristas de Hamas utilizan los sedes de las Naciones Unidas como hospitales, como colegios, como mezquitas, para lanzar su actividad terrorista contra Israel.
Quisiera hacer una pequeña pregunta sobre esto. Quisiera lo voy a terminar y por favor, Israel hace muchos esfuerzos para evitar daños a los civiles de Gaza. Hacemos mucho. De hecho, el hecho de que los soldados israelíes están dentro de la franja de Gaza es el resultado de ese esfuerzo que hacemos para no solamente bombardear la franja de Gaza, que Israel tiene esa capacidad. Estamos haciendo... Yo entiendo esto que decís que el motociclista estaba enfrente, pero quiero saber conceptualmente cómo mide el Estado de Israel los efectos de, por atacar a un ciclista o un blanco, cargarse de repente a civiles, a tantos niños. ¿Cómo miden lo de las víctimas civiles, que son la mayoría de este conflicto? Primero, no es cierto. La mayoría de los víctimas palestinos son terroristas. Llevamos más de 800 terroristas murieron en esa operación. Segundo, estamos haciendo el esfuerzo, pero cuando Hamas utiliza sus civiles como escudos humanos y cuando él lanza su actividad terrorista desde los centros de población, esperando exactamente lo que ocurre, que mueran y que se afecta también civiles, Israel tiene un límite de cómo puede no reaccionar. Si se lanzan misiles, vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo. Si esos misiles lanzados a Tel Aviv, con potencial de matar cientos de personas, porque Tel Aviv es una de las ciudades más pobladas en Israel. Y si lo lanzan desde un hospital, como lo hemos visto, y si lo lanzan desde un colegio, la responsabilidad del ejército israelí es llegar a ese punto y matar al que lanza esos misiles. Habla Cristina Vega desde San Pablo, Brasil. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Avi Pillay, acusó a Israel de crímenes de guerra al atacar civiles, hospitales, escuelas de refugiados. ¿Cuál es la defensa de Israel ante estas acusaciones de la ONU? ¿Y por qué las escuelas con refugiados son objetivos militares? Cuando ustedes saben que ahí encuentran especialmente mujeres y niños indefensos. Bueno, esa misma gran comisaria dijo que Israel tiene que dar el sistema antimisiles al Hamas para defender su población. Hay que decir la verdad, Hamas está llevando a cabo crímenes de guerra desde el primer minuto. Lanzar misiles a Tel Aviv es un crimen de guerra. No he escuchado a esa comisaria de la ONU condenado a Hamas. Lanzar cohetes o actividad militar desde colegios es un crimen de guerra. Ese es el segundo crimen de guerra de Hamas que menciono. Y utilizar sedes de la ONU como base de actividad terrorista y utilizar colegios para esconder misiles y para poner sus túneles de terror también es un crimen de guerra. Israel no lucha contra los santos del mundo. Luchamos contra terroristas que en forma cínica utiliza su población para defender sus luchadores, mientras los soldados israelíes ponen en riesgo sus vidas para defender la población israelí. Solamente si haya una frente unida contra el terrorismo, podemos luchar juntos, todo el mundo libre contra el terrorismo islámico. Lior. Sí, perdón, señor Lior, acá Daniel Remón desde París. Chile, El Salvador y otros países latinoamericanos han retirado sus embajadores de Israel por su rechazo al uso desproporcionado de la fuerza en Gaza. ¿Cuál es su posición acerca de las decisiones de estos países latinoamericanos de retirar sus embajadores de Tel Aviv? ¿Creo que otros países podrían imitarlos? Primero, creo que es una decisión lamentable. Es una decisión que da un regalo, un premio a los terroristas. Hay que ver cómo los terroristas de Hamas lo celebran. Y hay que ver qué países están en el lado israelí en ese conflicto.
Más allá de Estados Unidos y la Unión Europea, están Egipto, Jordania y otros países del Oriente Próximo, que son nada amigos de Israel, y no los voy a mencionar porque todos lo sabemos, no lo voy a mencionar en nombre. Todo el mundo árabe está contra Hamás. Es muy fácil estar a 15.000 kilómetros de Israel y criticar a lo que hace Israel para defender sus ciudadanos. Lamento mucho esa decisión. Creo que esa decisión no tiene ningún contacto con la realidad que vivimos en Israel. ¿Qué es el uso desproporcionado cuando se lanzan más de 3.000 misiles a la población civil? ¿Cómo hubiera actuado Francia frente a un ataque de 3.000 misiles? ¿Cómo hubiera actuado Argentina o Brasil o Estados Unidos? Todos sabemos la respuesta. Es fácil criticar a Israel, decir que Israel utiliza la fuerza en forma desproporcionada. El que lo hace y no critica jamás por lanzar sus actividades terroristas a Israel, lamentablemente utiliza hipocresía en su peor manera. Discúlpeme, Lior, de Sofía Neyman desde Buenos Aires. Muy buen día, Sofía. Son demasiados los horrores de esta guerra. Si Israel y Hamás van a terminar, jamás van a terminar negociando. ¿Qué exige Israel a Hamás? Nada. La verdad es que nada más que dejen de disparar. Que depongan. Nada. Israel retiró de la Franja de Gaza hace 9 años. Lo hemos retirado sin ningún interés de volver a la Franja de Gaza. Jamás tomó control a la Franja de Gaza con un golpe militar al Fatah frente a la autoridad palestina. Terroriza a la población civil en Gaza y terroriza a la población civil en Israel. No queremos, no tenemos ningún objetivo con Hamás, al revés. Una pregunta, ¿qué cantidad este grupo Hamás? Por favor, déjame terminar las respuestas. Hay muchas preguntas, tengo muchas respuestas también. Israel, cuando empezó ese conflicto, dijo, calma va a ser respondido con calma. Quiere decir, si Hamás deja de lanzar misiles, Israel no lo va a atacar. Israel aceptó 6 veces en las últimas 3 semanas ceses de fuego. En cada una de esas ocasiones Hamás violó el cese de fuego, lo rompió y siguió atacando a pesar del cese de fuego. Lamentablemente no lo ven en la prensa latinoamericana, en la prensa mundial, porque hay muchos periodistas que llevan el mensaje ideológico más que el mensaje de noticias, y lo lamento muchísimo. La verdad es que no tenemos nada, no pedimos nada de Hamás, no queremos nada de Hamás, queremos vivir en paz y que ellos viven en paz y prosperidad en su lado de la frontera. Bueno, muchísimas gracias, Lior. Nos seguiremos contactando con usted y espero que esto termine con la paz. Yo también, la verdad es que no pedimos nada más que la paz, y lamento que vosotros y que ustedes no preguntan también a los de Hamás, porque hay que leer. No tenemos referentes. De Hamás, que dice que no aceptan la existencia del Estado de Israel. Ustedes piensan que estamos negociando con unos santos de Hamás que solo quieren salvar su pueblo. No es cierto. A los líderes de Hamás le importa cero su población. Ponen su población en riesgo para llevar a cabo una ideología extremista, una ideología fundamentalista islamista y antisemita. Toda esa realidad es lo que vivimos aquí en Israel. No hay manera de negociar con terroristas. La única manera de luchar contra el terrorismo es ser unidos, todo el mundo contra ese terrorismo, porque si gana el terrorismo en Israel, ganará en cualquier otro lugar del mundo. Muchísimas gracias, Lior. Gracias a ustedes.